Dorsal TV y El Submarino del Aire presenta Películas de Espantos. Efectivamente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas tengan todos ustedes, querida audiencia. Es para mí un placer daros la bienvenida a una emisión más de Películas de Espantos. Este es su podcast de confianza, estamos en la 5ª emisión. Estamos, pues ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos casi llegando a la mitad de esta primera temporada. Y la verdad, pues me gustaría empezar este 5º episodio agradeciéndoles de nueva cuenta por su preferencia, por sus plays, por sus suscripciones. De verdad, muchas gracias. Nos hacen sentir muy afortunados por la preferencia que han tenido para este podcast que empezó pues ya hace más de un mes. Y que constantemente estamos por acá platicando con todos ustedes. El día de hoy yo seré su anfitrión, asumiré el nombre de Vomitoni Kings para efectos de esta emisión que nos trae, pues, de entrada, un tema que en lo particular me resuena mucho, es algo que la verdad aprecio bastante y que tengo el honor de compartir con una muy querida amiga, una de mis mejores amigas, y no es Coba porque está acá. Ya todo el mundo me dice que siempre le digo todo a lo mismo, pero es que por eso los invito, muchachos. Así que vamos a dejar que sea ella quien se presente. De entrada, señorita, usted tiene que presentarse con su nombre de espantos, como siempre quedamos, como es una tradición en este episodio. Ok, Antonio, gracias por la invitación, que casi me autoinvité, siempre haciendo drama. Pero mi nombre de espantos es Aparezaida Lara. Aparezaida. Un aplauso, caray, por favor, nuestra querida Aida Lara. Bienvenida a Películas de Espantos, mi querida. Gracias, Aida. Antonio. Me da mucho gusto que estemos aquí platicando en otro contexto. Creo que nunca habíamos platicado frente a un micrófono. No, en nunca. Muchos años que tenemos de conocernos. Ya sé, de hecho no estoy nada acostumbrada a esto. Estoy nerviosa. Pero pues no pasa nada, mira, estamos departiendo acá, por cierto, con los maestros del Submarino del Aire, quienes por cierto son los encargados de producir por acá este podcast. Y por supuesto le damos las gracias al maestro Adrián, que está al frente de los controles y la producción de esta emisión. Y tú escogiste el tema, Aida, un tema muy bonito que nos da para platicar de muchas cosas. Y me gustaría que seas tú la que nos dé la introducción a lo que vamos a desarrollar durante este capítulo de Películas de Espantos. Bueno, pues cuando lanzaste el primer episodio de este podcast, justo a mí soy súper miedosa, súper miedosa, pero cuando era niña me gustaban mucho algunas películas de este director. Entonces te dije, invítame a hablar de Hasta el viento tiene miedo. ¿Cómo no? Porque esa película como que marcó muchas cosas para mí. Y justo vi más del mismo director, entonces ya fue cuando elegimos este tema. Exacto, vamos a hablar por supuesto de la vida, obra y milagros del maestro Carlos Enrique Taboada, un director mexicano que, pues sin lugar a dudas, mi querida Aida, salvo que tú me digas lo contrario, es el prócer del cine de horror en nuestro país, aunque había habido acercamientos muy interesantes por ahí, como La sombra del vampiro, una película de los años 50 protagonizada por Germán Robles. Pues creo que Taboada es, sin lugar a dudas, el punto y aparte, ¿no? del terror en nuestro país, sobre todo por muchas cosas que llevó dentro de sus películas que tenían que ver con su vida personal. Ok. Y la verdad es que, pues vaya, a las películas que dirigió el maestro Taboada se le tiene un cariño muy especial porque las vimos con nuestros papás. Totalmente. O las vimos con nuestros abuelitos. Justo por eso te digo que marcó muchas cosas para mí. Oye, y bueno, pues entrando ya de lleno al episodio y entrando al tema, pues hay que hablar de Carlos Enrique Taboada como el mejor director de cine de terror que ha tenido México, ¿no? O sea, yo lo pongo ahí. Sin duda. Porque no ha habido alguien que se le acerque a esta visión pues tan barroca en cierta medida y tan gótica también en otro aspecto, de algo que pues nos parecía ajeno, ¿no? Es curioso porque en México tenemos muchas leyendas de terror. Muchísimas. Y de hecho es un terror, pero como muy cuidado. Y eso es lo que me gusta mucho, porque no es que te ponga el monstruo ahí enfrente o claro, que te ponga algo súper gore, sino que te va llevando de la mano en una onda de suspenso que termina metiéndote muchísimo, y cualquier cosa que pase, brincas. O sea, cualquier cosa que pase, aún sea la más mínima, que ya sabes que va a aparecer algo, que ya sabes quién es el que está muerto y todo, pero aún así es muy fino como lo va construyendo.
Totalmente, totalmente, mi querida Ida. Y bueno, pues el maestro Carlos Enrique Taboada nació en el 29. Pues él tenía intereses bastante peculiares para su plan de vida. No estuvo enfocado 100% al cine. Fue más bien herencia de una de sus hermanas, que pues lamentablemente tenía un impedimento físico que pues hacía que estuviera postrada en una silla de ruedas. Y eso le hizo a su hermana Sara, que era su hermana, pues que desarrollara una gran afición hacia el cine y hacia la literatura, cosa que le transmitió al maestro Taboada y que de algún modo pues también se ve permeado en sus películas, porque digo, no sé tú qué opines, mi querida Ida, pero muchas de las representaciones que vamos a ver en la tetralogía del maestro Taboada, que por cierto no son solo 4 películas, son 5, no, pero ya vamos a entrar... pues tienen que ver mucho con la literatura gótica y barroca, ¿no? En cierto aspecto. Se siente como que estuvieras leyendo un libro cuando ves películas. Sí, totalmente. Y de hecho, hay muchas similitudes entre las películas sin caer en la repetición, ¿no? Hay ciertos aspectos que ves representado en cada una de ellas, que ahorita que las desmenucemos un poco, lo vamos a ver. Pero sí, es como estar leyendo un libro y todo el tiempo analizar a los personajes, ¿no? Ver cómo se desenvuelve uno con otro, entonces totalmente. Exacto. Y bueno, pues el maestro Carlos Enrique Taboada originalmente quería estudiar medicina, mi querida Ida. No sé si estabas al tanto. No sabía. Y ese es un punto en común muy curioso, porque uno de los directores del cine de terror italiano fundamentales, como lo es Lucio Fulci, también tuvo este interés, y creo que es importante recalcarlo porque se ve un poco reflejado en cómo va construyendo sus personajes, no necesariamente a partir de intereses de medicina o de cuestiones estéticas o de cuestiones anatómicas incluso, sino más bien de cómo la medicina te va llevando a conocer otras cosas que tienen que ver, pues, con la concepción del cuerpo como tal, ¿no? Yeah. Entonces, la realidad es que me parece curioso que tanto Fulci como Taboada tuvieran esto en común. Pero fíjate, lo más curioso de todo el caso es que no solamente tenía intereses en la medicina, también se interesó mucho en la antropología. Yeah. Y le interesaba mucho el estudio de las ruinas, el estudio de los edificios antiguos. Que eso se nota muchísimo en su obra. Exacto. Y creo que es justo lo que lo lleva, ¿no? A buscar estas locaciones. Y que tienen que ver, pues, también con parte de la herencia que tenemos en México, ¿no? Digo, ya anticipábamos. En México hay muchos espantos, ¿no? O sea, podemos hablar de La Llorona, del Charro Negro, hasta de la almohada que brinca. No sé si te sabes esa leyenda. No, esa no me la sé. Bueno, en ciertos pueblos de México hay una leyenda en la que supuestamente en las iglesias o en los panteones se aparece un fantasma, como lo conocemos con su sabanita, pero pues la gente no sabía que era un fantasma y decían que era una almohada. Y que aparecía ahí brincando y cosas por el estilo. Entonces tenemos una imaginería de monstruos y de espantos muy curiosa. Y de siempre, o sea, las brujas, las bolas de fuego en los pueblos, ¿no? Exacto. Los chaneques también que están como por allá y todo esto. Y que nunca lo habíamos visto representado en el cine. Eso a mí me parece muy curioso. Por ejemplo, que en la época dorada del cine mexicano no hubiera una adaptación o una interpretación de La Llorona, por ejemplo, ¿no? Que es el mito por excelencia, ¿no? Que tiene que ver con la conquista, que tiene que ver con la historia de México. Y que, pues, si bien sí había habido acercamientos, o sea, sí había habido películas de estos temas, pues nadie lo había desarrollado de una manera real, ¿no? No, y que siempre era una historia en cada uno de los pueblos, ¿no? Y el cine de oro estaba como muy en los pueblos y todo esto, y nunca te lo mencionan, nunca te dicen ni siquiera que se aparezca alguien, nada. Exacto. Y bueno, pues digo, hablando específicamente del cine de oro mexicano, pues no podemos evitar hablar de Macario, que vaya, si no es una película de terror per se, pues te muestra seres sobrenaturales, ¿no? Te muestra específicamente el tema de la muerte, del poder que se tiene sobre la vida y la muerte, y de cómo Dios y el diablo aparecen como, pues, elementos ajenos, ¿no? A lo que nosotros podemos vivir como seres humanos, ¿no? Y de hecho, esa película la he visto muchísimo, es de las favoritas de mi papá, entonces sí, y aunque no sea tan de miedo, igual te causa ciertas cosas, ¿no? Hacia allá. Totalmente, totalmente. Y bueno, las circunstancias, como ya lo decíamos, pues llevaron al maestro Taboada a acercarse
a la producción cinematográfica. Él empezó como guionista. Sí. Empezó por ahí escribiendo algunas películas, escribiendo guiones para películas que dirigió Chano Ureta y que ya tenían que ver pues con estas cuestiones del terror, ¿no? Por ahí participó en Orlac, El infierno de Frankenstein, una película de los años 60, El espejo de la bruja en el 62, Okay. y que ambas fueron dirigidos por Chano Ureta, ¿no? Digamos que fue su mentor de manera cinematográfica. Sin embargo, pues digamos que su gran parteaguas pues tendría que ver ya con las películas que él dirigió propiamente y que, bueno, aquí me gustaría ahondar en un tema y que me gusta mucho que seas tú la invitada que venga a platicarnos de esto, Aida. Ok. Porque si algo le podemos reconocer a Taboada es que fue de los primeros directores en este aspecto y este contexto también político mexicano que buscaba que sus protagonistas fueran mujeres. Me encanta y por eso también dije sí, obvio voy a ir, porque justo eso, o sea, todas sus películas, bueno, las más importantes y de las que quiero platicar, son protagonistas mujeres y son las que llevan todo, o sea, y no simplemente la protagonista, sino las personas que están a su alrededor, y eso me encanta, porque no están esperando ser salvadas, no están esperando que, no sé, tener a una pareja que esté ahí con ellas, claro, luchando contra el mal, o contra estas cosas desconocidas, sino son ellas las que están detrás de todo esto. Exacto. Y mira, no sé si sea forzar un poco el análisis o no, pero el maestro Taboada era un ateo reconocido. De hecho, tiene un libro que todavía no se ha publicado, no sé por qué, no sé si los deudos de Taboada no han pues cedido, digamos, a las presiones editoriales para dar a conocer su obra escrita, pero él tiene un libro llamado Introducción a la herejía, que habla justamente de cómo romper con esta tradición católica cristiana que se nos impone en México desde niños y que pues él no tenía empacho en decir que era un ateo consumado. Y creo que eso también lo llevaba justamente a empoderar todavía más a las mujeres, ¿no? Por decir, bueno, quizá la religión católica y cristiana en México pues ningunea en cierta medida a la figura femenina, pero él buscaba todo lo contrario, ¿no? Romper con ese estigma, romper con esas cosas, y creo que toda la postura anticlerical que vamos a ver en sus películas, pues iba de la mano con que sus protagonistas fueran mujeres. Totalmente, y justo películas de esa época, que sí ya estaba todo este tema de la revolución femenina, ¿no? Y todo este despertar. Pero aún así, las películas que estaban a su alrededor y en particular en el cine mexicano no ponían a las mujeres en este punto, ¿no? Claro. Y de hecho es muy curioso que lo mencionemos porque ayer estaba platicando con mi sobrino que tiene 12 años y estábamos viendo una película de Pedro Infante, ¿no? Okay. Y justo eran Los Tres Huastecos, ¿no? Y a una niña le decían que por qué estaba de marimacha jugando con los niños. Okay. Y mi sobrino me preguntó, oye, ¿por qué le dicen eso? Y claro, él no tiene idea de todo lo que pasaba antes, ¿no? Entonces era explicarle por qué antes las cosas eran así y así y así. Pero justo si Claudio, mi sobrino, se sienta a ver esto, él no va a notar estas diferencias, ¿no? Al contrario, para él va a ser algo muy normal que haya una mujer protagonista con otras mujeres a su lado haciendo cosas, porque ellos ya no les tocó ver esto, ¿no? Y en el cine mexicano no era de esa forma. Sí, creo que ahí es un parteaguas muy interesante, no solo por el género en el que se quiso adentrar Taboada, sino pues justo en la manera de contar las historias, ¿no? Y bueno, entrando ya de lleno a lo que tiene que ver con sus películas de espantos, pues la primera la tendríamos por ahí en 1969, mi querida Aida, una película llamada Hasta el viento tiene miedo, que el nombre es espectacular, ¿no? O sea, te lo dice todo. Todo, y sí, ¿cómo no va a tener miedo el viento con todo lo que estaba pasando? Una película, pues, que sin lugar a dudas marcaría un antes y un después en la cinematografía nacional por cómo está realizada, por cómo está contada y por sus protagonistas, ¿no? Digo, de entrada, pues Marga López era una de las actrices que venía justamente con todo el envión del cine de oro mexicano 20 años antes y que se mantenía por ahí de alguna manera vigente. Y bueno, Taboada la escoge justamente para protagonizar de algún modo pues su primera película llamada Hasta el viento tiene miedo. La trama va a girar, mi querida Aida, en un internado de mujeres, ¿no? Sí. De entrada ella te está contando un poco en un edificio gótico, un edificio
pues que pareciera de las memorias de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Del romanticismo clásico, pero pues que esconde un secreto bastante tétrico por ahí, ¿no? Sí, y es un internado de mujeres con una directora mujer y una maestra ahí también que tiene cierta complicidad con la directora, ¿no? Entonces tenemos energía femenina por todos lados. Exacto. Y bueno, pues entrando digamos, un poco ya de lleno a la trama, como les decíamos, pues bueno, la trama se sitúa en un internado femenino en donde las estudiantes de repente se ven acosadas, por decirlo de algún modo, por un espíritu vengativo de una estudiante que al parecer cometió suicidio dentro del internado y que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que la motivó, ¿no? Se sospecha por ahí de que fue asesinada, se sospecha de que tuvo algún amorío por ahí prohibido con alguien, pero nadie sabe a ciencia cierta. Sin embargo, saben que su espíritu se mantiene, ¿no? Y las va a aterrorizar de algún modo, que el maestro Taboada nos va a ir contando y develando el secreto poco a poco. A mí lo que me gusta de esta película es que nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, vemos un espectro, vemos una figura ahí que está omnipresente y que aterroriza a las estudiantes, pero no sabes de qué se trata, ¿no? Y de hecho comienza en particular con una de las estudiantes, ¿no? Como que tiene cierta conexión con ella. Las demás al principio le dicen casi estás loca, esto no está pasando, ¿no? Pero cuando ella les comienza a contar a las demás que está soñando con alguien o que está viendo algo, todas le dicen como, no, o sea, esto no está pasando, ¿de qué estás hablando? Y justo cuando le cuenta a una de las maestras, que no es la directora, es cuando ella reacciona de cierta manera que las hace sospechar a todas, ¿no? Exacto. Porque es como, no quiero hablar de esto, aquí no pasó nada, y ahí es cuando empiezas a ver que algo pasó, algo muy malo, y se los tienen manteniendo en secreto. Exacto. Como bien dices, pues la primera escena nos va a mostrar a Claudia, protagonizada por Alicia Bonet, que es pues susceptible de una voz femenina, ¿no? La despierta en medio de la noche. La llama. De manera le tétrica. llama por su nombre, aparte, le dice Claudia. Y bueno, lo que ve Claudia cuando abre los ojos es pues un fantasma femenino flotando encima de ella, que desde ahí ya decías, bueno, ¿qué estoy viendo, no? O sea, es algo que no se había explorado específicamente en el cine de nuestro país y que nos lleva a un terror genuino, ¿no? Una aparición, un espectro que está ahí por algún motivo y que empieza a generar pues ciertas energías que se van moviendo conforme vamos descubriendo la trama, ¿no? Como bien dices, el secreto lo guardan celosamente la señorita Lucía, que está interpretada por Maricruz Olivier, y por supuesto también Marga López, que es la directora Bernarda. La señorita Bernarda, que todas odiaban, que todas le decían la bruja y no la querían, ¿no? Y justo la señora Lucía era la que las consentía, la que estaba ahí con ella siempre. Y justo te crea una atmósfera muy, muy particular, porque sí es un internado, pero al final de cuentas se queda un grupo muy pequeño de las alumnas castigadas en unas vacaciones, ¿no? Exacto. Se quedan castigadas, entonces son no más de 10 chicas que están ahí, que las obligan a tener clases como si no tuvieran vacaciones, y empieza a ver esto, pero pues imagínate, es todo el internado que es un edificio, ¿no? Súper gótico, que te da miedo estar ahí, ¿no? Con jardines enormes. Entonces imagínate, están ellas solas. Y pues en la noche que empiezan a pasar cosas, ¿cómo no te va a dar miedo? Por supuesto. Y como bien dices, pues el castigo que les impone por ahí la señorita Bernarda por según andar inventando cosas, pues es que no salgan, ¿no? Las confinan al internado cuando era su periodo vacacional, y eso va a generar que el grupo de chicas que se quedan internadas, entre las que destacan pues, por ahí el personaje de Norma Lazareno, ¿no? Que era una Norma Lazareno muy, muy joven. Está también por ahí Rita Sabre, si mal no recuerdo, Irma Castillón, o sea, actrices que estaban apenas despuntando, pues van a empezar a ser susceptibles de las apariciones de un fantasma que las llama, de un fantasma que las obliga en cierta medida a cometer ciertos actos y que, pues, en cierta analogía buscaba liberarlas, ¿no? También, o sea, buscaba revelarles el secreto que guardaba ese internado para que ellas no fueran susceptibles de lo que iba a pasar. Claro, porque al principio mencionabas que era un fantasma vengativo, pero conforme vas viendo la historia y te vas enterando de todo, pues más que vengativo estaba muy
no sé, perturbado. Cuando te enteras realmente de lo que pasó, hasta sientes cierta empatía y cierta tristeza, ¿no? Entonces, al principio es como un fantasma de una chica y no puedes entender qué pasó, no puedes entender si realmente hizo algo súper malo o por eso la tenían ahí o qué, porque está encerrada, porque aparte está encerrada en una torre. Exacto. ¿No? Es donde la ven todo el tiempo, que es la primera vez que Claudia sueña con ella. Al día siguiente ven esta torre con el candado abierto. Claro. Entonces entran y justo Norma Lazareno le dice, ¿por qué quieres entrar, no? ¿Qué está pasando? Y Claudia les dice, es que la vi aquí. Exacto. Y la reta así de hay que subir a ver si realmente es lo que soñaste. Y le dice, la puerta es así, está pasando describe esto. la puerta de la boardilla, me acuerdo mucho de la palabra, ¿no? La boardilla, que la escribe roja con un pasador y que es como la vamos a ver retratada. Exacto. Y una vez que suben y ven que está así, todas se espantan, ¿no? Y las cachan, ¿no? La señora Lucía y la señorita Bernarda las cachan ahí, las castigan. Y les preguntan, ¿no? Las cuestionan mucho por qué entraron, cómo forzaron esa puerta si siempre está cerrada. Y ellas tal cual dicen la verdad, estaba abierta. Y sí, el candado está abierto, ¿no? Y justo mandan cerrar el candado nuevamente, súper sellado y todo. Y me acuerdo mucho que el vigilante dice algo como hasta el día del juicio final. Exacto. Y pasa Claudia y le dice, eso dijo la otra vez. Exacto. No, exacto. Ahí es cuando... Te empieza a desentramar un poco la historia. Y pues vamos a descubrir que la señorita Bernarda pues no es tan buena como la pintan, ¿no? Sino que trae una culpa implícita de haber generado pues algo que es lo que quizá está causando las apariciones de este fantasma, ¿no? Que por cierto se llama Andrea. Andrea es la aparecida, por decirlo de algún modo. Y que pues va a atormentar en justa medida a quienes se lo merecen, ¿no? Justo como bien dices, te empiezan a dar pistas de que ella estuvo encerrada en esa torre, que fue por alguna situación pues ajena quizá a sus circunstancias y que Bernarda tuvo un papel fundamental que jugar, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que Bernarda no le tiene miedo a lo que realmente está pasando, sino más bien tiene miedo de que las chicas se enteren de lo que ella hizo en esa escuela. Y de hecho, cuando la señorita Bernarda dice que se queden castigadas, la señorita Lucía le dice como no otra vez, no claro. Por lo que pasó, ¿no? Y ahí ya te da un hint de qué va y todo esto, que igual no lo ves de inmediato, pero es eso, ¿no? Como porque a Andrea igual la castigaron. Exacto, y eso nos va a llevar a una de las escenas más memorables, que es justamente cuando Lucía llega a la habitación de Bernarda, pues pidiéndole que la acompañe porque se empieza a ver amenazada por el fantasma de Andrea, ¿no? Pero justo en ese momento, cuando están platicando y le dicen, es que de verdad estoy escuchando algo, se escuchan los llantos de Andrea y ahí es cuando dices, por Dios, ¿qué está pasando? No, totalmente. Y justo Lucía le dice, tengo miedo esta noche. Y Bernarda como que la ridiculiza así de, ay, por favor, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ajá, y le dice, no tengo miedo por mí, tengo miedo por usted. Exacto. ¿No? Porque sabe perfectamente que contra quien, si está el fantasma de Andrea o no, y de alguien se va a vengar, como decías, no va a ser de Lucía, va a ser de Bernarda, ¿no? Y justo la situación hace que Bernarda se envalentone como para querer de alguna manera, pues, enfrentar este miedo y pues ridiculizar, como bien dices, a Lucía, y ella sube, ¿no? Ella sube a la torre de manera retadora, y lo que se va a encontrar, pues, es justamente con su destino, ¿no? Se va a encontrar con un fantasma de Andrea que sale de entre las sombras de una forma espectacular, con una soga en las manos. Sí. Y pues la hace pagar por el castigo injusto que ahí descubrimos que la señorita Bernarda la castiga. No recuerdo si es porque tenía una relación con alguno de los alumnos que estaban cerca del internado o algo por el estilo. Según yo no mencionan por qué la castigan, pero cuando la castigan, ella les dice que por favor la dejen ir a sus vacaciones porque su mamá está enferma. Exacto. Y ellas no le creen.
y en el transcurso de ese castigo, de esas vacaciones, su mamá fallece. Claro. Entonces, por eso ella jamás las perdona, se suicida. Exacto, ahí en la torre. En la torre, y justo esa noche que pasa el suicidio, el viento estaba haciendo ruidos, el viento estaba loquísimo. Entonces, cuando vuelve a pasar esto, cuando termina la señorita Bernarda yendo a la torre, el vigilante de la escuela, no recuerdo el nombre del señor. Sí, no. Y la señorita Lucía mencionan que el viento está como esa noche. Exacto. Entonces ahí es cuando ya escuchas al viento ahí sollozar y el llanto de Andrea y todo se sale de control. Totalmente. Y como decíamos, pues la señorita Bernarda va a encontrar su destino en las manos de este fantasma que pues decide cobrar venganza, ¿no? Orilla todas las situaciones, digamos, para que Bernarda llegue sola a la torre, y con la misma soga con la que ella se suicidó, pues termina dándole su castigo final a la señorita Bernarda, pues ahorcándola, ¿no? Justamente sí. en una escena memorable donde pues vemos que justo el personaje de Marga López pues no era tan inocente como lo veíamos, ¿no? A raíz de esto, pues... Ni tan recta, ni tan claro, ¿no? correcta. Y ahí está toda la analogía, ¿no? De cómo esta educación de institutrices, de internados que buscan la perfección y que buscan de algún modo, pues... evitar de algún modo las situaciones humanas, pues no son tan perfectas como nos las pintan, ¿no? Y que de algún modo, pues, el pasado siempre va a regresar a atormentarnos por las culpabilidades que tengamos. Lucía se vuelve de algún modo la protagonista, se vuelve la que busca redimir el error de la señorita Bernarda después de encontrarla muerta, de encontrarla colgada. Que hasta cierto punto era cómplice. También, ¿no? Por supuesto. También se sentía la culpa para ella. De hecho, cuando Claudia platica con... Porque nos saltamos una parte importante, ¿no? Claudia, un día que sube a la torre, se cae, piensan que está muerta y de cierta forma revive, ¿no? Claro. Pero está como poseída por Exacto, Andrea. cuando revive es porque Exacto. está poseída por el espíritu de Andrea. Y es cuando habla con este guardia del colegio y le dice, la última vez dijo que iba a estar cerrado esto hasta el día del juicio final, porque es Andrea, no es Claudia, y también habla con la señorita Lucía y le dice, es que usted nunca se casó porque la señorita Bernarda no la dejó, algo así le dice, y la señorita Lucía se saca de onda muchísimo y es como, ¿tú cómo sabes eso? Solo se lo conté a una alumna hace mucho tiempo, y era Andrea, y es cuando se empiezan a dar cuenta de esto, ¿no? Exactamente. Exacto. Y es esa complicidad que tienen también Lucía y Bernarda, ¿no? Y ella tiene culpa. Totalmente. De hecho, pues cuando ocurre este suceso, pues Lucía decide enfrentar a Claudia, que está poseída, como dices, por el espíritu de Andrea. Llega un doctor por ahí que, si mal no recuerdo, se llama Diego. Uh-huh. Y empiezan a hablar, ¿no? Sobre la situación. Llega la policía, descubren el cadáver de Bernarda. Pero pues ahí descubrimos que realmente la que asesina, por decirlo de algún modo, a la señorita Bernarda es Claudia, poseída por el espíritu de Andrea, ¿no? Entonces, cuando de algún modo reacciona Claudia y recupera su personalidad, Lucía cae en cuenta que pues la venganza se ha consumado, ¿no? Y vemos un corte en el que llegan al siguiente periodo escolar y voltean justamente a ver la torre, ¿no? Donde sucedieron los hechos, y pues de algún modo nos dan una pista, ¿no? Cuando dicen, oigan, pero ¿por qué no está cerrada? Así, porque ya no se necesita, ¿no? Ninguna de ustedes va a volver a entrar y nadie va a salir. Es lo que dicen. Y es curioso, ¿no? Porque digo, estaba esta parte donde se suicidó una alumna hace 5 años y ahora una alumna poseída mata a la directora, ¿no? Y el siguiente corte es como ya todos felices, claro, todos contentos y todo es felicidad. Pero ya. Siempre la posibilidad de que regrese, ¿no? Claro. Pero digo, finalmente Diego, que es justamente el doctor, busca de algún modo tranquilizarlas y les dice, bueno, justo ya no es necesario cerrar la torre porque ya ha sido consumada la venganza. Sin embargo, pues Claudia sigue teniendo miedo, ¿no? Sigue manteniéndose escéptica a lo que pueda pasar, pero la escena final nos demuestra que, pues tal cual, ¿no? El doctor le dice, tranquila, el fantasma de Andrea ahora ya descansa en paz. Y pues la justicia se ha hecho, ¿no? En esta escuela. Cumpliendo sus asuntos pendientes. De verdad, una gran película. Insisto, si ustedes son fans
de estas películas que tienen que ver con lo gótico, que tienen que ver con el romanticismo que nos plantea Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, en sus textos, pues van a disfrutar muchísimo Hasta el viento tiene miedo, porque logra sin lugar a dudas esta sensación de que todo el colegio es un ente vivo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues todo lo que va ocurriendo va generando su propio karma y nos lo va a terminar cobrando tarde o temprano. Y esta fue una de las primeras películas de miedo que vi que realmente me dieron, que te digo, no tienen un monstruo o algo, que cuando eres niño es lo que más te puede asustar. La vi en casa de una tía y mi tía vive en una unidad habitacional, 4º piso, pero estaba lleno de edificios, entonces el viento hacía ruiditos, ¿no? En las noches cuando pasaba. Y ese día la vimos, el viento estaba horrible, en serio, no sé qué pasó, mi mamá y yo siempre nos acordamos mucho de esa noche, pero te juro, así, mi mamá no le gusta verla, por eso, y siempre ¿te acuerdas el día que estábamos en casa de tu tía? Entonces, en serio, fue la primera que vi, y después vi más sin saber que eran de Taboada, y ya cuando crecí me di cuenta que era el mismo director y que me encanta. Y que hay un elemento común, ¿no? En todas estas películas. Totalmente. Y bueno, siguiendo con el estricto orden cronológico, mi querida Aida, sí, pues la siguiente entrega del Maestro Taboada sería una película entrañable también que pues nos cuenta la historia así de un espanto, pero que a mí en lo particular no me causa tanto miedo, me causa ternura hasta cierto punto. Estoy hablando de una película de 1970 que se llama El libro de piedra, que nos va a mostrar el espíritu de un niño, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas, por ejemplo, de Friends, cuando Joey decía que le daban mucho miedo a los fantasmas de los niños. Es que sí dan miedo, Antonio. En serio, o sea, a ti te da ternura, pero a mí cualquier película de miedo que tenga que ver con niños me pone muy mal. Y aquí son 2, ¿no? Son 2 niños. A mí esta sí me da mucho miedo. Es un niño fantasma que aparece por ahí que se llama Hugo. Y por supuesto también una niña que es la que lo ve, ¿no? Sí. No vamos a entrar tanto a detalle en esta película porque quizá no comparte tanto con las demás entregas del Maestro Taboada, pero de verdad se la recomendamos 100%. Una película ambientada en una casa pues de estilo del Pedregal, ¿no? Donde pues hay una estatua de un niño que al parecer pues cobra vida, ¿no? Cobra vida y está por ahí pues buscando la forma de interactuar con la niña de la casa que pues es la única que tiene certeza de que el niño existe. Y te la manejan como un amigo imaginario primero. Claro. Pero después te muestran que es la estatua y ella empieza a contar cosas como de dónde viene, ¿no? Que venía de Austria, de un lugar de Austria y todo esto. Y nuevamente tenemos a Marga López como una de las protagonistas, ¿no? Que es la institutriz de esta niña. Pero bueno, a mí se me da mucho miedo. Es que, bueno, si lo ves desde un punto de vista, pues, ¿cómo te diré? Objetivo. Sí. Y sobre todo llegando al final de la película, digo, insisto, no vamos a entrar tanto a detalle, pues el niño tal vez no era un niño, tal vez era un ente. De hecho te mencionan, ¿no? Que el libro es de magia negra. Exacto. Y es súper perturbador el final, ¿no? Porque, pues vamos a ver, es el momento en el que ustedes le tienen que poner pausa. Si no la han visto. Si no la han visto, porque les vamos a revelar un gran secreto. Vamos a ver que el niño buscaba apoderarse del cuerpo, del espíritu de la niña. Sí. Porque no sabemos por qué él está ahí, ¿no? O sea, él es una estatua de piedra, como bien dicen, y como mencionas, se habla de que el libro que él sostiene es un libro de magia negra. Sí. Y hacia el final, pues, va a conducir a la niña de la casa para que, de algún modo, pues, ella firme su libro, ¿no? Claro. Y termine reemplazándolo. Cuando vemos la secuencia final donde pues empiezan a suceder bastantes cosas sobrenaturales. Muertes. ¿No? Y ya muertes y como cosas súper cantadas que la niña les avisa, ¿no? A lo mejor no a todos, porque de hecho su papá y la nueva esposa del papá la tachan como de que está inventando cosas. Claro. Pero justo la institutriz y su padrino, que el padrino también muere, a causa de esto, ¿no? Así le dicen que se lleve la estatua de Hugo y la niña dice, a Hugo nadie se lo va a llevar. Exacto. ¿No? Sin que ella sepa qué va a pasar. Y después también la esposa del papá todo el tiempo tacha a la niña de loca, ¿no? Y también muere. Entonces ya al final
el papá ya muy molesto porque ya se empieza a dar cuenta que sí está pasando algo a través de Hugo, va y le tira la cabeza a la estatua. Y ahí es donde se desencadena, ¿no? Toda esta situación. Si me apuras, Aida, es una película del 70. Fue antes que El Exorcista. Fue antes de que nos contaran esta historia de un demonio seduciendo a una niña. Sí. Y que al final, insisto, pues vamos a ver que el demonio gana, ¿no? Porque pues termina apoderándose del cuerpo de la niña y la escena final es espectacular cuando vemos que justo en el lugar donde está la estatua de Hugo aparece la niña convertida en piedra. Claro, ¿no? o sea, la niña con su pelito largo y todo, cuando te la muestran, en serio no sé cómo no te da miedo. Es que insisto, me da un poco de ternura pensar en eso, pero ahora que lo analizo contigo, sí. pues no era un niño, era una algo... fregadera ahí que estaba presente y que tenía una maldición que tenía que ser rota por alguien más, ¿no? Se cargó hasta la muerte de un perrito precioso que estaba ahí. Exacto, gran película. Muy buena. El libro de piedra. Y bueno, después de ella, el maestro Taboada se tomaría 5 años para escribir, para conceptualizar. Lo que a mí en particular, mi querida Aida, te tengo que decir, es mi película favorita de Taboada. Okay. Es una película que la secuencia inicial, por sí sola, me sigue causando escalofríos. Me sigue generando algo que de verdad no sé cómo explicar. Les voy a platicar un poco de cómo va esta primera secuencia. Vamos a ver una vieja casona, donde pues al parecer está habitada única y exclusivamente por una señora, por una viejita que tiene una relación muy intrínseca con un gato que se llama Becker, haciendo pues un gesto totalmente, ¿no? a lo que le gustaba al maestro Taboada, y que lamentablemente pues de repente vemos que la señora se pone mal, ¿no? Se pone mal. Está tejiendo, ¿no? Está tejiendo, pero el gato percibe que algo no está bien, que no es algo natural. Y que, pues, el gato, digamos, de algún modo preocupado, pues empieza a hacer ruidos que son espeluznantes, ¿no? Estos ruidos que no son maullidos y no son como alaridos de personas. Algo le pasa a la señora y termina falleciendo, ¿no? Y bueno, ahí desencadena justamente los hechos de esta gran película de 1975 llamada Más negro que la noche, que, insisto, tiene también la gran virtud de tener uno de los mejores nombres para una película de terror. Y que nos va a contar la historia justamente de los herederos de esta señora, de esta viejita que habitaba en esta casa. Su sobrina. Pero que ella tenía una particularidad. Ella podía caminar gracias a un bastón. Entonces, siempre que vemos que el personaje de la viejita, antes de incluso de fallecer, se aparecía, pues el elemento del bastón está presente, ¿no? Entonces sí, vamos a escuchar lo enfocan muchísimo. No, sí. Y vamos a escuchar este ruido siempre, ¿no? Que se va a volver una constante en la película y que es un gran recurso narrativo para la época, ¿no? O sea, nadie se había atrevido, quizá en ese contexto, a sonorizar a un espectro para darle una identidad y para que tú, en cuanto supieras que estaba sonando ese ruido, algo estaba pasando, ¿no? El gato y el bastón te llevan durante toda la película. Y bueno, justamente el gato va a jugar un papel fundamental, mi querida Aida. No sé si, por ejemplo, este es un dato curioso, no sé si tú sabías que el maestro Taboada era hipnotista. No sabía. Era un hipnotista consagrado y que de hecho tuvo la oportunidad de probarlo en el rodaje del Libro de Piedra. Justo hay una escena donde hay una iguana que tiene que aparecer muerta. Sí. Entonces, pues ya tenían a la iguana, que no había una de utilería, sino llevaron una iguana viva. Y pues había que matarla, ¿no? Entonces, justo cuando la iban a matar, el maestro Taboada irrumpe a su producción y le dice, no la maten, que yo la voy a dormir. Okay. Entonces toma la iguana, le hace unos pases mágicos y el animal se quedó dormido. No es cierto. Se quedó dormido, filmaron esa escena con el animal dormido y la iguana vivió para contar, que fue parte del Libro de Piedra. Wow. Pero justo te comentaba del gato, porque para encontrar a Becker, justamente el gato, Taboada puso un anuncio en el periódico. ¿De casting de gatitos? Literal, él buscaba a un gato negro con el pelo crespado, buscaba justamente al gato idóneo para filmar Más negro que la noche. Justo cuando llegaron varios gatos, digamos, a hacer el casting, en el momento en el que vio a Becker, se enamoró. Sabía que era eso. Se enamoró absolutamente. Y aparte el gato tuvo la peculiaridad de que cuando vio al maestro Taboada, brincó de los brazos de la dueña y se acurrucó en las piernas de Taboada.
Entonces ahí él como dijo, este es mi gato Becker, con este me quedo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Que aunque lo intentó, nunca lo pudo hipnotizar. Ok. No, los gatos son cosa aparte, ¿no? Y ese gato en particular, ¿no? Porque va a ser, pues como dice la tradición de algún modo de historias de fantasmas, de historias sobrenaturales, los gatos son de algún modo los medios para trascender entre dimensiones, ¿no? Los gatos viven entre dos dimensiones, entre el espíritu, entre el mundo de los vivos. De hecho, perciben cosas. Sí, y se dice que los gatos viven entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Son emisarios justamente porque tienen esta capacidad de trascender a ambos planos sin tener mayor complicación. Y aquí Taboada lo retoma de una manera muy espectacular, ¿no? Porque, pues como decíamos, la historia se centra en la herencia que deja esta señora, que fallece bajo circunstancias, pues, digamos, antinaturales, y que el gato fue el único testigo de lo que ocurrió, sí, de lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver que sus herederos, específicamente su sobrina, pues lo que buscan es hacerse de la fortuna, ¿no? Que quedó por parte de la señora. Lo ven como algo muy fácil, ¿no? Así de... Pero aparte les deja una cláusula, ¿no? Donde les dice, se pueden quedar con lo que quieran, pero el gato tiene que vivir en la casa, ¿no? O sea, Becker fue mi único compañero, entonces merece que ustedes lo respeten como tal. Que de hecho, desde que le dicen que se queda con la casa, varias de sus amigas le mencionan, no, esto no puede estar tan fácil, eso siempre lleva un algo, ¿no? Como hay algo que tienes que cumplir. Y cuando mencionan que es el tema del gato, lo ven como algo muy fácil, ¿no? Porque es una casa enorme y pues... ¿qué te puede hacer un gato? Claro, bueno, no sabían qué les podía hacer un gato. Como dices, en un momento de arrebato y en un momento en donde la gente se sentía amenazada por esta figura del gato Becker, pues deciden matarlo, ¿no? Aparece muerto el gato. Que fueron sus amigas, ¿no? Fueron las amigas de Ofelia. Sí, Ofelia es el nombre sabía. de la sobrina. Y sus amigas Aurora, Pilar y Marta deciden, pues, acabar, ¿no? con la vida del gato. No sabían que eso iba a desencadenar la furia vengativa del espíritu de la tía Susana, que es el nombre de este personaje, y donde empiezan a suceder todas estas cosas, ¿no? Claro, porque Ofelia de cierta forma sí quiere cumplir como con lo único que le pidió su tía, ¿no? Entonces ella sí le tiene cierto cariño al gato. Ahí también hay una persona que era como la ama de llaves de la casa, que es la que todo el tiempo les dice que no que tengan cuidado, pero les advierte de muchas maneras que no se metan con el gato. Era lo único, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que es Elena Rojo, ¿no? El personaje que se llama Pilar. Exacto. Se queda en el cuarto de la tía. Y está el gato ahí, lo quiere sacar, y la ama de llaves le dice como, oye, pues el gato, él estaba aquí antes que tú, ¿no? Entonces no lo saques. Y todas las amigas dicen, pues ya déjalo esta noche, ¿qué puede pasar? Pero todas las amigas empiezan a hartar de Becker, y justo un día que no está Ofelia lo matan porque Becker se come a la mascota de una de ellas, sí, a un sí. pajarito que tenía, ¿no? Pues es que Becker estaba en su casa, ¿no? Claro. O sea, se sentía dueño de la situación. Claro. Y aparte, insisto, pues es este ente sobrenatural muy a la Edgar Allan Poe, ¿no? De un animal que es un vínculo y que finalmente también se vuelve vengativo. Existe un cuento de Edgar Allan Poe donde justamente asesinan a un gato vaciándole un ojo al pobre gato. Y el gato vaciándole un ojo. Vaciándole un ojo. Y el gato aparece después atormentando al que lo asesinó, diciéndole, pues me dejaste tuertito, pues yo te voy a dejar sin alma, desgraciado, ¿no? Y es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Como bien dices, está protagonizada por Susana Dos Amantes, por Elena Rojo y Lucía Méndez. También. Lucía Méndez que ya despertaba, jovencita. Híjole, cada cantidad de pasiones en esa película, mi querida Ida, que qué barbaridad. Antonio, contrólate, por favor. No, hombre, es que No varios Antonio. de los radioescuchas que seguramente son mayores que nosotros recordarán que pues era un avionazo Lucía Méndez en esa película. Y bueno, es una de las más pues déspotas, ¿no? Con la situación. Después de haber matado al gato, el gato aparece misteriosamente nuevamente en la casa, pero es el vehículo que transporta el alma de la tía Susana, ¿no? Que aparece como un espíritu vengativo y que va cobrando las vidas poco a poco de las habitantes. Y de formas pues bastante aterradoras, ¿no? Porque se les aparece justamente
detrás de ellas en los espejos, escuchas cómo va sonando el bastón y las atormenta para que no puedan dormir, para que no puedan sentirse seguras. En una noche creo que están Ofelia y justo Marta, que es Lucía Méndez, y ven a la figura de la abuela. Perdón, de la tía. De la tía. Sentada en la silla donde murió, ¿no? Y que se ve terrible, ¿no? Sí. O sea, de por sí, al inicio de la película dices de esta secuencia que te causa un poco de miedo. Ahí cuando se les aparece sí es súper creepy. Totalmente. Y bueno, eso va a llevar a la protagonista propiamente de la película, Ofelia, a redimir, ¿no? El crimen que cometieron sus amigas, a tratar de salvar. Pues porque ella no tiene idea. No, o sea, empiezan a pasar cosas y justo Lucía Méndez es la que le dice, es que pasó algo muy malo, ¿no? Porque Becker no se murió, porque habían dicho que se había quedado encerrado en el sótano y se había muerto de hambre o algo así, claro, ¿no? Y ya le confiesa como, es que la que sigue soy yo porque matamos a Becker y Becker casi nos está viniendo a matar una por una. Exacto. Y que si me apuras, pues estamos en una película de 1975 previa a Cementerio de Mascotas, por ejemplo, ¿no? Que el gato es un vínculo también, ¿no? Cuando reviven el gato, pues la verdad es que pues forma parte de esta imaginería de espantos que dices, un gato no tendría que darte tanto miedo, pero puesto en ese contexto sobrenatural de, bueno, es un gato muerto, ¿no? O sea, el gato tendría que estar muerto. Pero es el vehículo a través del cual el espíritu de la tía Susana, que por cierto, a nivel técnico, cada que aparece el fantasma de la tía Susana, las tomas se vuelven rojo, negro y gris, ¿no? Lo cual le da todavía una imaginería más tétrica y que nos está diciendo que la tía Susana pues tal vez está viniendo de otro lugar, que está viniendo de abajo y no de arriba. Y de hecho, Ofelia no tiene idea, ¿no? Y sigue súper incrédula de lo que está pasando, a pesar de que ya se le murieron casi todas sus amigas. Claro. Ella así no cree que sea su tía. Y al final es cuando ya de plano la ven, ¿no? Y ven el bastón y ven todo esto. Y Lucía Méndez es la última que queda. Ofelia le pide ayuda a su prometido. Sí. Así de, algo está pasando en la casa, hay que ayudarla. A Marta y Marta ve directamente a la tía Susana. Sí. Y bueno, eso pues nos lleva justo al desenlace en el cual pues se logra la redención, ¿no? De algún modo, pues casi exorcizando al espíritu de la tía Susana, pero queda un final abierto, ¿no? O sea, el gato permanece ahí. Pues es que les dijeron una cosa, así, solo una cosa. No te metas con el gato y vas y lo matas. ¿Tú también qué esperas? Pues que regrese la tía Susana, ¿no? De algún modo. No, y aparte, la muerte de Lucía Méndez al final es con las agujas de tejer. Exacto. No, eso ya es así, se ve horrible. Sí, insisto, es una gran película, tiene mucho subtexto. Desde el nombre del gato, desde cómo cuando aparece el espíritu de la tía Susana se ven estos tonos rojos que... Pues justo dentro del ateísmo y dentro de la postura anticlerical del maestro Taboada, pues tal vez nos estaba diciendo que era un espíritu vengativo que regresaba del infierno, ¿no? Para justo ejercer justicia sobre su única voluntad, sobre lo único que les había dicho. Y que era dueño. No, y que nos muestra pues también las ambiciones, ¿no? De este tipo de situaciones en las que se deja una herencia, en las que se dejan ciertas indicaciones y los deudos pues muchas veces... pues terminan por ignorar, ¿no? Y que se vuelve la ambición y el dinero lo único que les importa más allá de rememorar el espíritu del ser querido que los abandona. Y yo veo a las amigas, por muy amigas que sean, pues no les iba a importar tanto, ¿no? Como la voluntad de la tía, no tenía nada que ver con ella y pues fue a las que les valió. Exacto. Y bueno, para ir cerrando, mi querida Ida, la verdad es que a mí esta película me gusta porque si bien, como dices, tiene un protagonista, bueno, no un protagonista, tiene un personaje masculino importante que las ayuda, las que resuelven, bueno, las que desencadenan y las que resuelven son todas mujeres. Todas. O sea, todas. Lo único que le faltó es que el gato también fuera una gata. Que fuera gata, ¿no? Que Becker fuera hembra. Pero de ahí en fuera, la tía Susana, Ofelia, todas las amigas son las que se hacen cargo de la situación y de verdad esto es... muy relevante para la época porque pues, las mujeres no trascendían tanto en estos papeles, ¿no? Pero aquí el maestro Taboada decía, pues vamos a darles el poder a ellas, ¿no? Que ellas nos cuenten la historia, que ellas hagan
todo lo que tengan que hacer y que ellas lo resuelvan. Claro, y de hecho el personaje de Elena Rojo como que se estaba divorciando y sus amigas le dijeron, vente con nosotras, Claro. así no necesitas estar con él, tú puedes estar aquí con nosotras. Subtextos que para la época no eran tan fáciles de ver, ¿no? Totalmente. 1000% recomendada. Ya sé que no se puede dar más del 100%, pero aquí sí se puede, muchachos, porque estamos en un podcast sobrenatural. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Más negro que la noche, gran película del maestro Tawada, Véanla. que pues nos lleva justo a entender pues esta tetralogía, por decirlo de algún modo, que culminaría, mi querida Aida, con una gran película también de 1984. Tomó pues casi 9 años para volver a tener una película de Carlos Tawada, que se llama Veneno para las Hadas. Veneno para las Hadas, una película... Otro gran nombre. Es que lo que hacía Tawada era literatura traducida al cine. Y que es una película que nos va a contar una historia de brujas, Aida. Algo que está muy padre. En el episodio anterior hablábamos de las brujas. Lo pensé cuando lo escuché y cuando elegimos hablar de Veneno para las Hadas, dije, claro, brujas. Porque aparte, te lo juro que era una de las referencias que yo tenía, ¿no? O sea, Okay. Es una historia de brujas que no necesariamente te lo devela al inicio, pero conforme vas viendo la evolución del personaje de una muy joven Ana Patricia Rojo, ¿Qué tendrían? ¿Como 10 años? Estaban súper chiquitas, ¿Máximo? sí, a lo mucho. Y que te van desencadenando en esta, pues, ¿cómo te diré? Imaginería de brujas tradicionales, ¿no? En el que la energía femenina es la que va a impulsar sus poderes mágicos. Porque, pues, el personaje justamente protagonizado por Ana Patricia Rojo, pues necesita de alguien más, ¿no? Para poder conjurar sus hechizos y la va seduciendo Sí. a la otra protagonista, Sí. que también se va volviendo parte fundamental, ¿no? Que la otra Definitivamente. protagonista muy inocente, ¿no? Con un nombre muy bonito, por cierto. Flavia. Si llegara a tener hijas, me gustaría tener una hija Flavia. Sí, pero justo Ana Patricia Rojo, qué miedo, ¿eh? Qué mirada tenía de niña. O sea, ya después que la ves de villana en telenovelas, entiendes todo, porque le crees perfecto todo lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Y es a raíz de un cuento que le cuenta su nana. Exactamente. Las cocineras, ¿no? Justo de la Sí, casa le sí, cuentan sí, historias de brujas. Y se obsesiona. Verónica, que es el nombre del personaje de Ana Patricia, se obsesiona. Dice, Se yo soy obsesiona con bruja, las yo soy brujas. bruja, yo soy bruja. Porque aparte le cuenta de las hadas y de las brujas. Y ella decide que lo que le gusta son las brujas, ¿no? Por el poder que muestra que tienen. Y no sé si te acuerdas, mi querida Ida, en el episodio pasado que estuvo por acá el maestro Toño Sempere, hablábamos justo de esta dicotomía, ¿no? De que hay brujas buenas y hay brujas malas. Sí. Y que quizá una representación más sublime de las brujas buenas, para no decirles brujas, han sido las hadas. Claro. Que si bien son parte de la criptozoología, ¿no? O sea, son una especie como tal que existe en la naturaleza y que se habla de que son seres primordiales y de que existen desde antes que la Tierra es Tierra, pues también las propias mujeres se pueden convertir en hadas a través de estos poderes sobrenaturales que les brinda la naturaleza. Pero como bien dices, aquí te lo ponen como que existe hadas y que existen brujas, como parte Como el de bien y el mal. Exacto, Tal como cual. de esta dicotomía. Y Verónica decide optar por el mal, ¿no? Ella dice, no, yo soy bruja. Súper seducida por el mal desde el inicio, ¿no? Y bueno, pues lo que va a hacer es justamente tratar de convencer a Flavia, que comparte con ella en este espacio, pues para que se vuelvan brujas, ¿no? O sea, justo le trata de vender esta receta de veneno para las hadas, ¿no? No, y aparte Verónica todo el tiempo habla como si ella fuera una bruja así súper experimentada, ¿no? Así de, nosotras las brujas hacemos esto y a nosotras las brujas nos gusta esto. Y pues Flavia, súper inocente, le cree, ¿no? De hecho, Flavia toma clases de piano y le dice, bueno, pues si eres bruja, ayúdame a ya no tener mis clases de piano, claro, ¿no? Y entonces hacen un hechizo, al parecer, ahí, y se muere la maestra de piano. Conjura la muerte de la maestra del piano. La O sea, muerte. Y ahí fue cuando, o sea, yo al principio que la veía era como, ay, claro, esta niña está jugando a que quiere ser bruja, pero ese primer golpe te dice como, esta niña sí ya está haciendo otras cosas. no, y te das cuenta justo de cómo se puede tergiversar un deseo, ¿no? O sea, Sí. el deseo de Flavia era, no quiero tomar mis clases, o sea, haz algo para que pase. Y bueno, lo que hace Cuidado Verónica, con lo que deseas.
lo que hace Verónica es matar a la maestra, ¿no? Sumamente... Pero ya no va a tener clases de piano. Lo logró, ¿no? O sea, finalmente es justo eso. Es el conjuro realizado. Sí, totalmente. Y aparte vamos a ver una figura de una bruja también por ahí que está muy presente, que nunca sabemos bien qué hace, ¿no? Que está interpretada por Leonor Yausas y que de algún modo pues está, pero no está. Y eso la verdad a mí me gusta mucho en la película, porque no sé si lo notaste también, Aida. Esta película tiene la gran virtud y la gran visión de Taboada, como el gran cineasta que era, que está contada al nivel de las niñas. La cámara siempre está, de hecho, a nivel de sus ojos. Sí, y de hecho no te muestran a los papás. A los adultos. Ajá. Te muestran a la nana, a la abuela de Verónica y... no me acuerdo a quién más, hay otra persona, pero casi como Charlie Brown, ¿no? Exacto, que escuchas únicamente ajá, las voces en off. Sí, y ves las siluetas nada más, pero nunca les ves las caras. Esa es una gran virtud de esta película. Y son las dos niñas todo el tiempo, o sea, y la historia es a través de ellas y lo hacen espectacular. Totalmente. Imagínate en la época, que digo, ya en los 80, pues ya había una tradición televisiva importante, sin lugar a dudas, y que el propio Taboada ya había experimentado también por ahí. Pero de repente decir a nivel realización, pues vamos a dirigir a 2 niñas únicamente, ¿no? 2 niñas que están de alguna manera mostrándose incipientes en estas artes de la actuación y cosas por el estilo, y les ponen la cámara al nivel de sus ojos. Creo que a nivel realización eso es un discurso muy interesante, sumamente innovador, diríamos nosotros en algún otro contexto, desafiantemente diferente a ella. Porque nadie se atrevía a contar una historia de niños desde los niños, ¿no? Y era lo que te decía, o sea, por ejemplo, tocamos muy rápido el Libro de Piedra, pero pues a la niña siempre es como, ay, sí, niñerías, amigo imaginario, bla, bla, bla. Pero aquí todo el tiempo ves que realmente están pasando las cosas que dice Verónica y es a través de ella donde vas viendo toda la historia. Ella te la cuenta, ¿no? Ella decide qué está pasando, ella decide espantar a su amiga y amenazarla todo el tiempo, y realmente la ves como una villana y sí una bruja que te da miedo, ¿no? Y era lo que te decía, a mí todas las películas que tengan que ver con niños me dan mucho miedo. Hijo, esta niña no quisiera ser su enemiga, ¿eh? No, espectacular la interpretación de Ana Patricia Rojo. Los sucesos que platicamos van a desencadenar pues en que se van al rancho de la familia de Flavia. La amenaza. No, justo le dice, si no me llevas, te voy a convertir en sapo o algo así, le dice, no me acuerdo bien. Y aparte imagínate, ya viste que mató a tu maestra de piano, pues obvio te la llevas, ¿no? Exacto. Ay, me va a matar. Pero aparte se la llevan al rancho, o sea, bueno, Verónica quiere ir al rancho de los papás de Flavia, porque dice que ahí va a poder preparar el veneno para las hadas. Que le contó su nana. Exacto, ¿no? Que es la bruja, ¿no? Que las brujas mataban a las hadas así. Exacto, mediante esta pócima que implica varias cosas. Y le dice, bueno, me tienes que llevar porque ahí voy a encontrar los elementos para generar este veneno para las hadas. Y ahí tú y yo nos vamos a volver brujas verdaderas, ¿no? Y le dice, yo quiero ser la bruja más mala de todas. Es maravillosa la historia. El final, sí, sin entrar tanto más en estos detalles, pues lleva a las niñas a la parte alta del establo, ¿no? Donde está el rancho. Que es cuando ya van a hacer el veneno. Que ya consiguieron. Ya tienen todo para hacer el veneno. Exactamente. Y Flavia, de algún modo, pues tiene esta, no sé cómo decirlo, esta visión de que lo que está haciendo no está bien, porque pues está a punto de conjurar un veneno que va a matar a las hadas y que está a punto de venderle su alma al diablo, por decirlo de algún modo, de convertirse en una bruja. Ya hasta a su perrito le había dado, ¿no? Ya habían pasado muchas cosas por ahí y realmente estaba amenazada todo el tiempo, porque estaba bajo las órdenes de Verónica todo el tiempo y ella se comienza a dar cuenta que está cediendo todo, ¿no? Claro. Y vamos a ver que pues el personaje de Flavia tiene esta epifanía en donde decide pues obrar en favor de las hadas, en favor de la justicia. Y como dices, Verónica le pide a su perrito para matarlo en sacrificio y generar así el veneno para las hadas. Y dice, bueno, creo que esto llegó demasiado lejos, entonces... ya se salió de control. Necesito acabar con Verónica. La única forma verdadera de terminar con todo el tormento del que estoy siendo sujeta, pues es quemar a la bruja.
Literal. Y que no te lo esperas, porque todo el tiempo ves a una Flavia súper sumisa, súper buena hija, buena estudiante, o sea, la niña más inocente, más dulce, más tierna. Y digo que a pesar de lo que pasa es algo contra el mal, se podría decir. Claro. Pero aún así yo no me lo esperaba. Y es el mal encarnado en una niña, ¿no? Que sí. también se vuelve muy, muy tétrico, porque nunca te imaginas que los niños son capaces de esta maldad. No, y las ambiciones que tiene... Claro. Es así, todo el tiempo le dice, tu papá es rico, ¿verdad? Claro. Y cuando le cuenta a la nana pues es que ellos tienen mucho dinero y yo quiero dinero. Ella quería dinero, quería poder, quería ser la bruja más bruja de todas, ¿no? Exacto. Y sí estaba fuera de control. Y ahí nos damos cuenta, pues que viene una dicotomía muy interesante por parte de los dos personajes, porque como bien decíamos, ¿no? O sea, Flavia es la parte buena, de algún modo, pero pues que tiene que cometer un acto terrible como es quemar a una mujer, ¿no? Quemar a una bruja. Y de verdad aquí es donde yo digo, el guión es perfecto porque pues justo estamos ante una historia de brujas, ¿no? Y lamentablemente para muchas brujas su desenlace ha sido la hoguera. Y aquí el maestro Taboada lo representa de esta manera, ¿no? Donde Flavia dice, es que esto no está bien, no creo que lo que vamos a hacer, debo detenerla. Y la única forma de matar a una bruja es quemarla. Entonces hace que Verónica suba a la parte de arriba del establo. Ella se queda abajo. Se ve, ¿te acuerdas de cómo se ve la sombra? O sea, se ve Verónica, a la bruja. Claro, Verónica es esta niña rubia, bonita, ¿no? Con sus vestiditos, sus caireles, todo. Y de repente ves la sombra de la bruja, que es como estas brujas de nariz grande y sombrero y todo esto. Se ve, ¿no? Y es cuando ya te avisan que algo está por pasar. Y que ella decide, ¿no? Porque se da cuenta de que en realidad... Tiene cargando a su perrito. Exacto, Verónica está a punto justo de convertirse en esta bruja que proyecta su sombra. E insisto, pues decide tomar justicia por su propia mano y hacer lo que pues dicta la justicia en contra de las brujas, ¿no? Una justicia muy poética, insisto, haciendo una referencia evidentemente a todos estos ritos católicos y cosas por el estilo. Y Flavia dice, bueno, pues hay que quemar a la bruja, ¿no? Entonces le quita la escalera. Verónica se asombra de lo que está pasando, le ordena que le vuelva a poner la escalera, sin embargo, pues ella no lo hace. Y en un momento muy a los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Como Hansel y Gretel y cosas por el estilo, pues Flavia decide prenderle fuego al con su velita. Con su velita. Ahí avienta su velita y ya, pero ahí es la primera vez que escuchas a una Verónica desesperada. Los gritos del final son de aterradores. Niña. Son de niña espantada, de que ahí ya es como hasta qué punto si es bruja y es niña y te sientes como con este conflicto, ¿no? Porque al final del día está quemando una niña. O hasta qué punto Flavia se convierte en la bruja verdadera. La cara que pone Flavia cuando se está quemando todo, porque podrías decir, bueno, va a quemar a la bruja, pero no sé, ¿no? Hablando objetivamente, claro, ¿qué harías? Te vas corriendo con tus papás. Te vas corriendo a avisar que algo está pasando, ¿no? Y ella se queda cargando a su perrito y disfrutando cómo se está quemando todo. Ese creo que es el gran momento de la película, porque nos deja nuevamente una interpretación abierta. Nos dice, bueno, para conjurar el veneno para las hadas, para convertirte en una bruja verdadera, tenías que ofrecer a alguien o a algo en sacrificio, ¿no? ¿Hasta qué punto ella ofreció a alguien? Exacto. ¿Hasta qué punto la verdadera bruja era Flavia, disfrazada de una entidad buena? Porque ella todo el tiempo tenía mucha curiosidad. Le llamaba la atención, sí. Quería, sí. Cuando Verónica le dice, yo voy a hacer el veneno sola, tú no juegas, ¿no? Tú no lo vas a hacer. Y Flavia quiere, y le dice, no, déjame, por favor. Ándale, yo quiero ir contigo, enséñame. Aparte la palabra enséñame, ¿no? Es que tiene una carga muy interesante. Porque ella veía como a Verónica como una bruja súper experimentada y tenía la curiosidad, ¿no? A ver, dime qué tienes, ¿no? Tenía una tarántula, también decía, ¿no? A ver, enséñame. Y todo el tiempo estaba detrás de Verónica, aunque a veces le daba miedo, pero la seguía en todo. Y al final, pues como ya mencionamos, pues esta escena donde Verónica grita aterradoramente como una niña, no como una bruja, pues nos hace pensar que tal vez el sacrificio verdadero para conjurar el veneno para las hadas era que Flavia tenía que matar a Verónica. Ya sé. Y de ese modo, pues se convierte en una bruja verdadera. Su carita riéndose. Que es, creo que el momento más espeluznante de la película, ¿no? Donde dices, caray,
pues no me imaginaba que ella era la bruja. Ajá. ¿No? Ella era la bruja verdadera. Porque yo así lo entiendo, la verdad. Sí, porque hasta cierto punto decimos como está acabando con la bruja mala. Claro. Pero se está riendo, ¿no? Y está súper tranquila así acariciando a su perrito viendo cómo se quema una niña. No, o sea, espectacular. Por más que te enojes con tu amiga, nunca la quieres quemar. No hagan eso, no se quemen en ningún aspecto, ni siquiera figurativo, no se quemen, muchachas. Hagan lo correcto. Y así es como después de romperles el corazón y descubrir que la bruja era Flavia, muchachos. Desenmascarar a Flavia. Pues hemos llegado casi al final, ¿no? De la trayectoria del maestro Taboada. Pues mucha gente tiene la idea, mi querida Ida, de que solamente fueron estas 4 películas. Sin embargo, pues existe una quinta película que pues nadie sabe bien a ciencia cierta qué pasó con esa película. Es una película que se filmó, según existen digamos documentos y que existen pues testimonios de que sí estuvo filmada por Taboada, que se llama Jirón de Niebla. Ok, Jirón de Niebla, una película pues en la tradición de Taboada, con una protagonista femenina, que tenía que ver también con ciertas cuestiones de esoterismo y cosas por el estilo, pero nadie sabe bien a ciencia cierta pues por qué no está, no se ha filmado, qué pasó, si se perdieron los carretes o se perdió de algún modo todo lo que había pasado por ahí con esta película. Pero son 5 películas las que filmó el maestro Taboada para consagrarse así como el director más importante del cine de terror de nuestro país, mi querida Ida. Maravilloso. En verdad me encanta, o sea, todas las películas de las que hablamos ahorita me gustan mucho, me dan mucho miedo, ¿no? No voy a poder dormir, Antonio. En verdad, así, te digo que soy súper miedosa y aún así estas me encantan. Hablar de una por una o verlas una vez cada 1000 años, pero me hiciste hablar de todas. Voy a soñar con Flavia. Con Flavia, la cara de mustia de Flavia al final, ¿no? Que es la bruja verdadera. Y bueno, te recomiendo que veas un documental dirigido por Cristian Cueva que se llama Jirón, justamente, que nos cuenta qué pasó con esa película, ¿no? O sea, por qué no se ha visto, por qué no conocemos de Jirón de Niebla de Carlos Taboada. De hecho, tiene una página en Facebook. Por ahí, si se animan, les voy a poner la liga cuando estrenemos este capítulo en los tweets correspondientes, en los links correspondientes, para que vean la página de Facebook de Jirón y se den cuenta pues del documental, ¿no? De por qué no salió al final a la luz la película perdida del maestro Taboada. Okay. Y bueno, con ello, mi querida Ida, pues llegamos casi al final, ¿no? Hay que mencionar pues que el maestro Taboada murió en los 90. Lamentablemente, pues no pudimos ver más de su maravillosa filmografía, de su maravillosa iconografía. Con estas tenemos, son increíbles. Está todas. Enterrado en Puebla. Yo he querido visitar la tumba Antonio. del maestro Taboada. Está en el Panteón de la Piedad. Se murió en el 97, justo, pues a una edad avanzada. Y nos dejó, sin lugar a dudas, insisto, y perdón por ser tan reiterativo, una tradición maravillosa de cine de terror en nuestro país, ¿no? Ha habido intentos de remakes de sus películas. Ni hablemos de ellos. Y que ni siquiera, merecen la pena. Ni toquemos el tema, por favor. Les falta todo, ¿no? Les todo. Falta espíritu, les falta la imagen que generaba Taboada, les falta hasta los actores, ¿no? Que él escogía muy particularmente. Y no es por menospreciar, simplemente lo que él hizo estaba bien hecho así, hay cosas que no debes tocar. Totalmente, insisto, creo que en la tradición fílmica de nuestro país, pues el maestro Taboada tiene su nombre inscrito en letras de oro en los anales de la historia, y por supuesto, si ustedes son entusiastas del cine de terror, de verdad que lo que hacía Taboada no le pide nada a Fulci, no le pide nada a Argento, que son películas que están ambientadas en los 70, pero que parecen cuentos de 1600, de 1200, de toda esta época romántica que nos remonta a miedos más naturales, ¿no? Miedos más primigenios, sí, que no necesariamente se ven reflejados en figuras de fantasmas o de tormentos, ¿no? Que están por ahí. Sí, no me parecen maravillosas todas estas películas, me gustan mucho.
te voy a echar la culpa si tengo pesadillas. Pero gracias por invitarme. No, gracias a ti, mi querida. De verdad es un gusto que nos hayas acompañado. Y me gustaría que cerráramos este tema, pues, mencionando la importancia de Taboada en un contexto femenino, ¿no? O sea, ser un cineasta que se arriesgó a que sus películas fueran protagonizadas solamente por mujeres. Y tú sabes perfecto mi sentir ante estos temas. Por eso te lo menciono. Y el hecho de que realmente refleje esta parte de las mujeres que no necesitamos ser salvadas, que no necesitamos a alguien para hacer lo que nos toca hacer y que podemos pelear hasta contra espíritus del mal, ¿no? O convocarlos. Claro. ¿No? Tenemos la fuerza para todo, para hacer el bien, para hacer el mal. Y me encanta que les haya dado este protagonismo, porque aparte no es condescendiente. Exacto. No, para nada lo ves condescendiente. Es una mirada que empodera, ¿no? Justamente, claro. Como dices, son capaces de generar su propio caos, pero al mismo tiempo de resolverlo. Sí, y porque aparte sí tiene estas cosas como de cómo deben de ser las chicas, ¿no? Por ejemplo, en Hasta el viento tiene miedo, te lo dicen, ¿no? Como Kitty, claro. Norma Lazareno, ¿no? Sí. Tápate, ¿no? ¿Por qué estás bailando en lencería, ¿no? O ¿por qué traes esa pijama, ¿no? Muchas cosas que estaban presentes aún, pero al final del día ellas resuelven, ellas provocan y ellas resuelven. ¿No? Y terminan justo volviéndose parte del imaginario colectivo con estos personajes tan entrañables que tendremos pues a la fecha, ¿no? O sea, creo que hablar del cine de terror en nuestro país es inevitable voltear a ver a Carlos Taboada y voltear a ver a sus espectros, a voltear a ver a sus espantos, voltear a ver a sus protagonistas bien encarnadas en figuras femeninas, que yo insisto, de mis favoritas, pues está Más negro que la noche, pero el veneno para las hadas me deja ese mensaje de Taboada, ¿no? Diciendo, bueno, la protagonista que se vuelve mala es capaz de conjurar todo esto y es la que se queda viéndote a la cámara riéndose, ¿no? O sea, no, como... y es lo que menciono, ¿no? O sea, por ejemplo, Andrea de Hasta el viento tiene miedo, sí es un espíritu vengativo, pero tiene un motivo. Claro. ¿No? Más negro que la noche, la tía Susana también se aparece y mata y todo, pero tiene un motivo. En Veneno para las hadas no hay motivo. En Veneno para las hadas es la búsqueda de una niña que quiere convertirse en bruja, que tiene su ambición y todo, y otra niña que al parecer acaba con el mal, pero lo que decimos, ¿no? A lo mejor no acabó con él. Entonces, es esta parte, ¿no? Te puede decir como las mujeres pueden luchar contra el mal, como también pueden provocarlo, ¿no? Y es ese punto. E insisto, me encanta que no haya un salvador. Exacto. Me encanta que no haya alguien diciéndoles qué hacer o justificando lo que está pasando, ¿no? O validando lo que está pasando. O sea, y justo, en serio, todos deberían de ver estas películas. Todo lo que está pasando hoy en día es eso, ¿no? No necesitamos ser salvadas, no necesitamos que nadie se una a todo lo que está pasando. Nosotras podemos, ¿no? Son capaces de desencadenar sus propios problemas y de resolverlos, ¿no? Al final del día. O no, bueno, también, ¿no? Pues sí. Ese es el mensaje, justo, o sea, sí. Lo que pase es la decisión. Exactamente. Totalmente. Exactamente, y pues con esto hemos llegado al final de un episodio más de Películas de Espantos. Mi querida Aida, si la gente quiere saber más de ti, ¿estás interesada en que la gente te siga, en que esté al pendiente de lo que estés haciendo? En que la gente vea más de que comparto todo el tiempo estas opiniones en mis redes. Que es bueno también. Sí, me pueden encontrar en todas las redes como Aida-Secura. Y ahí estoy quejándome del mundo y compartiendo cosas bonitas también. ¿Cómo no? Es un deleite, de verdad. Gracias, platicar Antonio. Y no es coba porque estés aquí, insisto, pero sabes que te quiero mucho, sabes que te admiro mucho, te respeto mucho. Y de verdad es para mí un verdadero gusto que nos hayas acompañado. No es cierto eso de que se autoinventó, ya la tenía yo mapeada. No es cierto, le tengo que hacer dramas para que me invite. Sí me hizo drama porque iba a llegar después, o sea, Taboada iba a llegar casi al final. Pero me dijo, no, ya quiero, ya vamos a grabar. Ahí sí admito que sí cedí ante la presión. No le crean nada, Antonio. Oye, Tony, pues muchas felicidades. Me encanta el podcast. Muchas gracias. También no por estar aquí, sino realmente sabes que de una u otra forma siempre he estado ahí apoyándote a todas tus locuras. Y en particular esta me gusta mucho,
Qué bonito te está quedando. Muchas gracias. Qué bonito tu dibujito. Qué bonito tu dibujito, mijito. No, ya sabes, de verdad, esta es tu casa. Gracias. Estamos planeando justamente segundas temporadas, que haya también regresos de personajes que estuvieron en esta primera. E insisto, me gusta mucho que seas tú la que haya platicado conmigo acerca de Tawada por todo lo que significa. Y eres bienvenida, evidentemente, Gracias. a este podcast, mi querida Aida. Más te vale. Como debe de ser. Pues agradecemos a los maestros del Submarino del Aire, Gracias. particularmente al maestro Adrián, que está por ahí levantando cuernos, como debe de ser. Yo fui Vomitoni Kings en esta emisión. Muchas gracias por haber sintonizado. Y yo fui Aparezaida Lara. Espantaida, Aparezaida, Aterrorizaida, Muertaida. Muertaida Lara estuvo en este espacio. Muchísimas gracias. Suscríbanse, activen notificaciones. Y sobre todo, pues compartan, porque gracias a la transmisión de boca a boca de estos contenidos es que podemos llegar a más lugares. Pásela bien, esto fue Películas de Espantos.